Dios le había dado la oportunidad varias veces de que se arrepintieran y Dios había sido paciente, así como ha sido paciente contigo, hasta que dice la palabra que llegó el día del Señor sobre esta gente, llegó como devastación, como un día horrible, porque el Señor castigó. Y eso me recuerda a mí cuando los padres amenazan a los hijos y le dicen, espérate que llegue a la casa. Eso es un tiempo de zozobra hasta que el castigo es ejecutado. El Señor había anunciado que el día iba a llegar, en el cual iba a castigar a este pueblo por su desobediencia. Ese era el día del Señor, ¿correcto? Eso fue hace 2 domingos. El domingo pasado estudiamos que el día del Señor era el día en el cual la iglesia, usted y yo, venimos a la casa de Dios, a un lugar llamado en el Antiguo Testamento tienda de reunión. Ese es el día del Señor. Es decir, que hoy es el día del Señor. ¿Estás entendiendo la cosa? Hoy, el día que vienes a la casa de Dios a congregarte, a adorar, a tener comunión con tus hermanos, ese es el día del Señor y la palabra lo refleja. Compartíamos de que para aquellos tiempos bíblicos, para algunos el día del Señor era el día sábado, para otros era el día domingo, pero en términos generales nos damos cuenta en Apocalipsis 1 que Juan recibió aquella profecía de Apocalipsis en el día del Señor. Era el día en el cual las personas se reunían como iglesia. Independientemente de si era sábado, domingo, si es un miércoles de oración, el día del Señor es el día que Dios selecciona para que tú vengas a la casa de Dios. Así que hoy has cumplido esa cita con el Señor y estoy agradecido con Dios por eso, porque ha venido al día del Señor. Así que hoy cerramos estos mensajes titulados El día del Señor y quiero que vayas a Hechos. Hechos, capítulo 2, versículo 14. Recapitulamos un poco. En Hechos capítulo 2, la iglesia recibe al Espíritu Santo por primera vez. La iglesia recibe al Espíritu Santo por primera vez y estaban reunidos en un tiempo que yo llamo el día del Señor porque era tiempo de iglesia. Habían aproximadamente 120 personas reunidas, orando, teniendo comunión con el Señor, compartiendo. Era un tiempo maravilloso allí, sobrenatural. Y en ese momento, por primera vez el Espíritu Santo desciende sobre todos los que estaban en el auditorio. Era un aposento, un lugar quizás similar a este. Y las personas, dice la palabra, que comenzaron a hablar en lengua. Y fue algo así. Es como que haya personas que hablaban inglés y otros hablaban chino y varios idiomas. Y en medio de aquella llenura del Espíritu Santo, todos se entendían y todos adoraban al Señor. Y la gente quedó, qué cosa tan rara y tan loca es esta, de que fulano habla este idioma y fulano habla este otro idioma, pero todos se entendían, todos estaban en el Espíritu, en comunión. Y las personas comenzaron a decir, esta gente se volvió loca y comenzaron a señalarlos como quizás están borrachos. Les dijeron eso, porque al ver esta cosa, y dice la palabra que comenzaron a hablar lenguas especiales, lenguas dadas por el Espíritu, lenguas de fuego, las llama la palabra del Señor, por medio del Espíritu Santo, las personas no entendían. Y dijeron, no sé, como cuando la gente lo ve usted gozoso y feliz, y usted dice, pero como está gozoso y feliz y pasamos toda la noche sin luz, y no puede dormir, pero igual bien y se goza en la presencia del Señor. Es algo inentendible quizás, pero es algo que da el Espíritu Santo. Entonces, luego de que la gente comienza a criticar a la gente cristiana porque estaba borracha, versículo 14 de Hechos 2. ¿Lo tienen? Si no lo leen en pantalla, no importa. Allí tenemos el recurso. Entonces Pedro, el apóstol Pedro, con los otros 11 discípulos, se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas, voz en cuello es voz fuerte, porque no existía micrófono para esas épocas. Compatriotas judíos, y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención, que tienen que prestar atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. Yo le decía a los jóvenes que habrá borrachos que a las 9 de la mañana están consumiendo alcohol. Habrá en algunos. Pero culturalmente y normalmente el tiempo de consumir alcohol es en horas de la noche. Y Pedro le dice, ellos no están borrachos. ¿A qué hora inicia el culto de hoy? Inició a las 9:30. Ellos eran las 9 de la mañana, les dice Pedro. En realidad lo que pasa es que lo que anunció el profeta Joel sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano.
Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días, versículo 18, todo esto lo está diciendo Pedro al pueblo. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Yo quiero que digan Dios habla a mi vida. ¿Qué les parece? Habla a mi vida. Antes de que llegue el día del Señor, día grande y un día esplendoroso. No sé si recuerdan el primer mensaje de esta serie, donde la palabra decía que el día del Señor iba a ser un día terrible y un día de devastación. Y el día del Señor, Pedro está diciendo, va a ser un día esplendoroso. Algo que va a explotar quizás nuestra mente, o algo jamás antes visto. Algo que va a ser tan especial que la palabra lo menciona como un día grande, un día diferente al resto de los demás. Pudiéramos decir que es un día que no se ha visto antes, es un día que han pasado eventos especiales, cosas sobrenaturales, pero ese día del Señor, Pedro está diciendo que va a ser un día grande y esplendoroso. Y el versículo 21 dice Pedro, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pedro está explicando un poco la dinámica de la iglesia cristiana evangélica. Está diciendo de que como Cristo ya cumplió su ministerio, Cristo prometió al Espíritu Santo. Y Joel, el profeta Joel, Pedro lo menciona, ya había anunciado que Dios iba a derramar su espíritu sobre todas las personas, sobre todos los que hayan depositado su fe. Y en ese momento específico de la historia, era el primer cumplimiento de esta profecía. Era la primera vez que de forma grupal, el Espíritu Santo era derramado sobre un grupo de personas, porque antes de Cristo, la palabra del Señor menciona que el Espíritu Santo descendió, por ejemplo, sobre un hombre llamado Sansón, que era muy fuerte, y dice la palabra que el Espíritu Santo tomó posesión de Sansón y él pudo liberar a su pueblo. Y de la misma manera, muchos profetas de Dios fueron llenos del Espíritu Santo en momentos específicos para cumplir una labor específica. Pero era la primera vez en la historia bíblica y en la historia de la humanidad que a un grupo de personas el Espíritu Santo llegaba a su vida. Y esto era algo que las personas no entendían naturalmente, porque no había ocurrido, no había un precedente quizás, no había la esperanza de que Jesús le había dicho, espérense en Jerusalén que el día que el Espíritu Santo va a ser derramado sobre ustedes. Pero las personas que vieron aquel evento, muchos de ellos vieron que la gente se volvió loca. El gozo del Espíritu, dice la palabra que hablaban en lenguas, o él anuncia que profetizarían, que iba a haber un ambiente allí especial, un ambiente muy espiritual, de mucha conexión con Dios. Pero dice, todo esto que está ocurriendo, hermanos judíos, de que el Espíritu Santo vino, que la gente no está borracha, está en el Espíritu, está gozosa, está disfrutando de la experiencia con el Señor, todo eso va a ocurrir antes que llegue el día del Señor. Y quiero decirte que aún estamos en ese periodo antes del día del Señor. Estamos aún viendo cómo el Espíritu Santo transforma vidas. Estamos viendo cómo personas son rescatadas del alcohol. Estamos viendo cómo Dios, por medio de su Espíritu Santo, reconstruye hogares. Estamos viendo cómo Dios, como personas, dan testimonio de que tenían hogares destruidos, hogares maltratados, producto de nuestras propias malas decisiones, pero el Espíritu Santo, cuando ha llegado a ese hogar, ha hecho algo sobrenatural. Y vemos a personas que el día de hoy dan testimonio, no solamente en esta iglesia, sino en cada congregación hay personas en las cuales la profecía de Joel, de que el Espíritu Santo iba a ser derramado, se ha cumplido. Pero todo esto, este tiempo en el que nos encontramos, es antes del día del Señor. O sea, falta por ver un día grande y esplendoroso, llamado el día del Señor. Y quiero que vayamos un capítulo antes, Hechos capítulo 1, quiero que tú tengas una idea de a qué se refiere ese día del Señor.
Hechos 1:6 menciona el tiempo en el cual Jesucristo resucitó, y cuando Jesús resucita al tercer día, Él no asciende al cielo de una vez. Dice la palabra que Él estuvo un tiempo con sus discípulos. Es decir, Él murió, la historia de siempre que conocemos. Él murió, duró 3 días en la tumba, al tercer día resucitó, pero antes de ir al cielo, la historia bíblica cuenta que Él duró un periodo de tiempo, unos días con sus discípulos. Entonces, versículo 6, los que estaban reunidos con Él, o sea, con Jesús, luego de que Él haya resucitado, le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Y Jesús le responde: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Y el versículo 8, pero, escucha, ojo, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En el capítulo 2 vimos que ya la gente recibió el Espíritu Santo, y Jesús ya lo había anunciado en el capítulo antes. Dice: el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes, va a venir con poder. Y el versículo 9 cuenta el momento preciso en el que Jesús es llevado al cielo. Dice: habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Yo creo que tengas una imagen de Jesús ascendiendo al cielo, que la tengas en tu mente. Y esa misma imagen o esa misma forma en la que tú reaccionarías fue la forma en la que esta gente reaccionó. Dice la palabra en el versículo 10 que ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba. Yo creo que fue un momento especial eso, ¿no? Y algo sobrenatural, ver cómo Jesús va ascendiendo al cielo y la gente viéndolo. Y Jesús, dice la palabra, que fue cubierto por las nubes hasta que lo perdieron de vista. Y las personas, quizás con la boca abierta, quizás viendo aquel momento, pero si estaba hablando ahorita con nosotros, nos estaba dando unas instrucciones y ahora va ascendiendo al cielo. Y de repente, mientras ya Él se alejaba, se le acercaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron. Esos 2 hombres vestidos de blanco, muchos piensan, teólogos, que pudieron haber sido 2 ángeles, pero la palabra no lo especifica, no dice que fueron 2 ángeles, dice que fueron 2 hombres vestidos de blanco. Ellos se acercaron y les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Porque la gente se sube en la nube y ellos se quedaron viendo el asunto. Ese mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Amén. Así que el día del Señor en la iglesia cristiana representa ese momento en el cual Cristo, de la misma manera que ascendió al cielo de forma sobrenatural, de esa misma forma va a descender del cielo de forma sobrenatural. Eso es el día del Señor. Y ese es el día del Señor que Pedro les dice: tenemos al Espíritu Santo. Joel lo anunció, Dios lo prometió. Pero todo eso va a ocurrir hasta que llegue el día del Señor. Y aún la iglesia de Cristo sigue esperando el día del Señor, que el día grande y esplendoroso que dice la palabra que ha de manifestarse ocurra en estos tiempos en los cuales nos encontramos. Ahora bien, esto ocurrió hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años la historia cuenta que Jesús ascendió al cielo de forma sobrenatural, de una forma inexplicable para la mente humana. Pero seguimos, luego de 2000 años, creyendo a esa palabra que esos 2 hombres vestidos de blanco dijeron. Ellos dijeron: de la misma manera en la que se fue, de esa misma manera Cristo va a venir algún día. Y para los que estamos estudiando 1 Tesalonicenses 4:13, es un día grande y esplendoroso, el cual tú, como parte de la iglesia de Cristo, no debes perder de vista. Debes tenerlo en tu calendario, pero como no sabemos el día, porque Jesús les dijo que no podemos saber el día, solamente el Padre sabe el día y la hora. Pero yo quisiera que en un calendario espiritual tú tuvieras en tu mente de que es posible que cualquier día llegue el día del Señor en tu vida. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 1000 años más. Pero en el calendario espiritual, el creyente debe tener en mente de que eso va a ocurrir. Así como cuando tú anotas la fecha de aniversario para que no se te olvide y después no tengas problemas con tu esposa.
O cuando notas el cumpleaños de un amigo para que no se te pase por alto, en tu calendario espiritual debe estar reflejado: Cristo viene y ese va a ser el día del Señor. No sabemos si mañana, si dentro de una semana, dentro de muchos años. Y Pablo, en 1 Tesalonicenses 4:13, él narra un poco cómo va a ser ese día. Él narra un poco y él menciona, hermanos, 1 Tesalonicenses 4:13, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Versículo 14, yo le pregunto a usted, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Dígame, ¿usted no cree? Él no está muerto, no está colgado en una cruz, él resucitó al tercer día. Bueno, así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Eso lo está diciendo el Señor. En la iglesia, lo que estamos estudiando para la competencia, nos damos cuenta que había como cierta tristeza en la iglesia de Tesalónica porque se murió un hermano en Cristo. Y en aquellos tiempos las muertes de los cristianos eran muertes muy violentas. Las personas eran quizás apedreadas, eran asesinadas de forma muy sanguinaria. Y eso naturalmente genera tristeza en nuestros corazones. Que un hermano en Cristo, vamos a poner como ejemplo al pastor, que el pastor murió de una forma salvaje, a la iglesia le entristece. Un hermano en Cristo falleció por una enfermedad, nos entristecemos por eso. Y Pablo les dice: no se entristezcan por eso. No estén tristes porque sus hermanos en Cristo están muriendo. Ese mismo Jesús que resucitó al tercer día, y los que hemos muerto en unión con Él vamos a resucitar en algún momento. Eso es lo que está diciendo la palabra. Entonces, versículo 15. Me gusta mucho esta expresión del apóstol Pablo: conforme a lo dicho por quién, por el Señor. Versículo 15. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos. ¿Me explico? La doctrina que Pablo está predicando no es doctrina de hombre, no es doctrina de él, es doctrina del Señor Jesucristo, que había anunciado su resurrección, había anunciado la venida del Espíritu Santo y había anunciado también de que iba a venir por su iglesia. Y conforme a esa enseñanza, Pablo dice: afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Yo compartía con los jóvenes, si usted no ha venido a los grupos de jóvenes, se ha perdido un tiempo allí de compartir 1 Tesalonicenses, que puede ser muy gratificante para el tiempo de competencia bíblica. Yo le compartía a los jóvenes y les decía que hay un orden establecido en la palabra en el cual Cristo va a llevarse a su iglesia. Primero, los que ya murieron hace 50 años, 20 años, 2000 años atrás, pero murieron en unión con Cristo. Es decir, depositaron su fe en Cristo, han creído en Cristo, pero murieron porque nuestra carne perece, es pasajera. No sé cuánto tiempo esperas tú vivir, pero te tengo malas noticias: vas a morir algún día. Algunos tomamos medicamentos, algunos queremos que las arrugas no lleguen, algunos queremos que las canas no lleguen, pero va a llegar el tiempo en el cual vamos a tener que fallecer. Eso es una realidad y una verdad. Pero la palabra nos dice: no estemos tristes. Si tienes fe en Cristo Jesús, la palabra dice que un día, el día del Señor, vas a estar con Él. Y posteriormente, los que ya murieron, dice la palabra, los que estén vivos para el día del Señor, van a ser levantados con Él. Y el versículo 16 dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en donde, en el aire, y así estaremos con el Señor. ¿Para cuándo? Para siempre. Gloria al Señor. Bien, un orden en el cual ese día del Señor que no ha ocurrido, que estamos esperando, va a pasar. Hay tres cosas que quiero mencionar rápido. Recordar primero que primero resucitarán los que han muerto en Cristo. Segundo, los que estén vivos van a ser arrebatados y se van a juntar con los que Cristo resucitó. Y tercero, que esa reunión va a ser en el aire. En esa segunda venida de Cristo, la cual estamos esperando, la palabra en esto vemos que nos vamos a reunir con el Señor en los aires. Cristo no va a caminar nuevamente como lo hizo ya hace 2000 años. No va a venir a hacer milagros como lo hizo hace 2000 años. Va a ser
una segunda venida, pero la palabra aquí en esta lectura aclara de que nos vamos a reunir con Él. ¿En dónde? En los aires. No es que va a venir a la iglesia más un culto con Jesús. No, no va a ser así el evento. Quiero que lo leamos nuevamente para que lo tengas claro. El Señor mismo descenderá del cielo, versículo 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y primero, y los muertos en Cristo resucitarán. Luego los que estén vivos, los que hayan quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con Jesús el Señor. ¿En dónde? En el aire. Quiero que tengas eso claro. Y así estaremos con el Señor para siempre. Muy bien. Tres cosas muy importantes que debes conocer sobre ese día del Señor. Versículo 18. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Dile que tiene al lado. Se va a manifestar el día del Señor. Y eso, en la vida de un creyente, debe animarlo. No debe llenarlo de miedo. No debe llenarlo de susto. ¿Será que si viene Cristo me lleva? No. La venida del Señor en la vida de una persona que ha creído en Cristo Jesús debe animarlo. Debe decir, se está yendo la luz, pero Cristo va a venir y esta broma se va a acabar, va a ser mejor. Vamos a estar con Él por siempre. Aunque tengo problemas financieros, aunque tengo problemas en el hogar, aunque en estos tiempos los estaban asesinando a los cristianos, los estaban persiguiendo. Estas palabras para el creyente de esos tiempos representaban un ánimo, lo motivaba a continuar. Decía, no importa que haya problemas, porque algún día vamos a estar con el Señor para siempre. ¿Qué palabras tan alentadoras del apóstol Pablo? Tristemente, para muchos estas palabras los llenan de dudas, los llenan de temor, se vuelven escépticos, pero para el que ha creído, estas palabras deben ser de ánimo, deben motivarte a continuar en los caminos del Señor, a que tu fe no mengue, a no detenerte, porque el día del Señor va a ser un día grande, esplendoroso, va a ser un día de voz de mando, va a haber trompeta de Dios, va a ser algo similar a lo que aquellos varones galileos vieron ascender al Señor Jesucristo. Así mismo, de esa forma tan sobrenatural, tan inexplicable para la mente humana, que quizás no podemos a pensarlo, a imaginarlo, pero va a ser algo tan especial, algo nunca antes visto, que es difícil quizás procesarlo con la lógica, pero la palabra lo está anunciando y el día del Señor en tu vida debe representar un día de ánimo. Así como el feliz cumpleaños es un día de alegría y gratitud. Gracias a Dios porque me hizo un ánimo de vida. Eso para ti, para muchos de nosotros representa un día de gratitud, un día especial donde nos dan un regalo, donde nos pican una torta, donde el cariño que no te han demostrado en todo el año te lo van a demostrar el día de tu cumpleaños, porque sería el colmo ya, ¿no? Que hasta el día del cumpleaños te traten igual. Pero el día del Señor es un día más importante y de más relevancia para la vida del creyente que un cumpleaños, que un fin de año, que un aniversario. Porque es el día en el cual, por primera vez, los que han muerto y nosotros los que estemos vivos, veremos al Señor cara a cara. Gloria a Dios. A ese Señor que adoramos, dio tantos años yendo para la iglesia, tantos años cantándole al Señor, tantos años escuchando predicaciones. Ese día voy a ver a ese Señor al cual yo he cantado, adorado y glorificado. Y continúa Pablo en el siguiente capítulo, 1 Tesalonicenses 5:1. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas. Lo mismo que dijo Jesús. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús en Hechos 1? Les dijo, a ustedes no les compete saber el día y la hora. Por eso Pablo dice, lo que les voy a enseñar es de acuerdo a lo que Cristo ha dicho. A ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor, aquí nos lo da la palabra del Señor, llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción. Como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto, de ninguna manera podrán escapar. El día del Señor, dice la palabra, que aunque no sabemos cuándo es, dice Pablo, Jesús lo dijo, no podemos decir dentro de 20 años, dentro de un día, dentro de unas horas, pero el día del Señor anuncia la palabra que va a ser como, quiero que no se te olvide el cómo, no es que están llamando a Jesús ladrón, como ladrón en la noche. Es una explicación bastante práctica, porque todos los que
Los que nos acostamos confiando en el Señor primeramente. Generalmente el delincuente espera un tiempo de que la casa esté sola, de que los dueños de la casa estén dormidos. Generalmente el delincuente espera que tú hayas dejado la puerta sin seguro o haya un área de la casa que esté fácil de acceder, y en el momento de más sigilo, allí el ladrón llega y toma posesión de aquí. Yo creo que sigamos leyendo para que no te confundas de esta idea. Ustedes, en cambio, versículo 4, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Ojo, el día del Señor será como ladrón en la noche, pero no para el que ha creído, sino para el que no ha creído. Y Pablo les dice, porque como ladrón suena como feo, como que nos va a agarrar desprevenido Jesús, no sé, durmiendo, haciendo una fechoría, y muchos andan con un temor. Yo escuchaba a un pastor que cuando escuchaba que Cristo iba a venir, eso era el temor, el susto, y él se iba a su casa y cuenta que él una vez, predicaron sobre eso en la iglesia, y cuando él llega a su casa, en su casa no hay nadie, y él dijo, vino Cristo, porque el muchacho no entendía la idea. Es porque decían que Cristo iba a venir, se iba a llevar a los que creyeron y los que no creyeron. Entonces llegó a su casa, y cuando llega a su casa no hay nadie en casa, como en su casa todos eran cristianos, dijo, se los llevaron a todos, y yo me quedé, qué susto. Después aparece el hermano y dijo, no, pues este está peor que yo, este seguro también se quedó, ni siquiera se animó. El asunto es que la venida de Cristo no debe ser un tiempo o una idea que genere ese temor, o ese susto, o esa zozobra, porque ese día del Señor es anunciado como ladrón en la noche para los que andan en oscuridad. Pero tú caminas en luz. Pablo dice, hermanos, ustedes en cambio no están en la oscuridad, para que ese día no los sorprenda como un ladrón. Hermano, camina en luz, no camines en oscuridad. El día del Señor va a ser como ladrón en la noche para el que anda en tinieblas. El versículo 5 dice, todos ustedes son hijos de la luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. Así que, para mi vida, que he creído, para tu vida que has creído, el día del Señor sigue siendo un día grande y esplendoroso. Sigue siendo un día de esperanza. Pero también ese mismo día grande y esplendoroso para el que anda en oscuridad va a ser como ladrón en la noche. Y va a ser un tiempo quizás inesperado. Un tiempo en el cual te van a agarrar con las manos en la masa, como dicen por allí. Algunos dicen, ustedes son hijos de luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. Versículo 6, no debemos, dígale que tiene al lado, no debes dormir, no debes dormir, mi querido hermano. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Versículo 7, los que duermen, de noche duermen, los que se emborrachan, y sigue con los que se emborrachan, de noche se emborrachan. En cambio nosotros que somos del día, por el contrario, en lugar de estar dormidos, de estar borrachos, de estar haciendo fechorías, de andar en oscuridad, de andar haciendo cosas indebidas, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte, porque Pablo dijo, si me muere en Cristo estoy bien, porque Cristo va a llevar. Es más, si te mueres en Cristo, vas a ver al Señor primero que los que estén bien. ¿Qué te parece? Así es la palabra del Señor. Es como un plus a esa esperanza, porque Pablo dijo, los que mueren en Cristo van a ver a Cristo primero, y después nosotros, los que estemos vivos, nos juntamos con ellos. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos juntos con Él. Gloria al Señor por esto. Querido hermano, no andes en tinieblas, no te duermas. El día del Señor está pronto a manifestarse. No puedes quedarte pateando una hoja en la plaza, entretenido en asuntos, preocupándote de más por tus afanes, dedicando todas tus energías a negocios, dedicando todas tus energías a asuntos que para el día del Señor no van a aportar valor a tu vida espiritual. No, aquí dice la palabra que no durmamos, no es que vas a estarte dopando y vas a andar con la fe, no, después descansa. Pero no dormir es aquel creyente que ha creído en Cristo Jesús, pero deja de congregarse los dos domingos por dos cositas que se le presentaron los domingos. Está durmiendo esos dos domingos.
Y quizás deja de leer la palabra del Señor porque tiene mucho trabajo. O quizás deja de creer a las promesas del Señor y comienzas a esforzarte tú de una forma sobrehumana para alcanzar tus metas personales. Y no has entendido que la venida del Señor está pronta. Y Pablo está diciendo que no te agarre, dice la palabra, Jesús lo mencionaba, muchos van a estar pendientes de hacer negocios. Muchos van a estar pendientes de casarse, se estarán casando y dándose en casamiento, dice la palabra del Señor. Porque me enamoré, tengo que casarme, pero te descuidaste por completo a ese Dios Todopoderoso. Te olvidaste de Él porque estás enfocado en esta persona, en esta relación. Pablo y la palabra nos está diciendo, no durmamos como los demás, versículo 6. No debemos dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Alerta es en tu calendario espiritual, el día del Señor se aproxima. ¿Cuándo? No sabemos, pero va a pasar. Estoy pendiente de que llegue ese día. Estoy anhelando que ese día llegue. No asustado, no temeroso. No como aquel muchacho que llegó a la casa de la historia que le conté y no había nadie en casa y entró en pánico porque todos se fueron. No, debe estar alerta, esperanzado, dice la palabra, con el casco de la esperanza de salvación puesta, protegidos con la coraza de fe y del amor y en nuestro sano juicio, porque Cristo, el que murió por nosotros, ha prometido que vamos a vivir juntamente con Él. Ese es el día del Señor, es otro significado muy especial y muy poderoso en la palabra del Señor de lo que es el día del Señor. Y 1 Tesalonicenses 5:11 continúa diciendo nuevamente, por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo viene haciendo. Así que anima a tu hermano y dile, Cristo viene pronto. No te preocupes, hermano. No, que tengo un problema, no sé qué, que está, que la luz que no me deja lavando, llegue el agua, no sé qué, no sé qué, el aire no me prende, se me va a quemar. Cristo viene, hermano, Cristo viene pronto. Anímate. Se te quemó el artefacto electrónico, Cristo viene pronto, hermano. Ya no vamos a necesitar aire acondicionado, no vamos a necesitar electricidad, nada más vamos a necesitar la presencia de Él. Vamos a ver por primera vez cara a cara. Por eso, estas palabras para un creyente deben animarlo y motivarlo. Quiero que te pongas de pie. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Para nosotros, dice el escritor, para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Escucha, nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que viene de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Pablo está diciendo, nuestra conducta ha sido de acuerdo a lo que Dios ha planificado, ha plasmado en su palabra. No de acuerdo a lo que yo creo que eso no es malo, pastor. Algunos dicen así. A mí me parece que no sea eso malo, pastor, que yo beba, que yo haga ciertas cosas. No creo que sea malo. Pablo está diciendo, no es de acuerdo a la sabiduría humana que debes comportarte, es de acuerdo a la gracia de Dios. ¿Qué me parece? Si son exagerados los cristianos, ¿no? Todos se lo toman a pecho. Religiosos, dicen. Pablo está diciendo, no es de acuerdo a la sabiduría humana, sino a la gracia del Señor. Versículo 13. No estamos escribiéndole nada que no puedan leer ni entender. Espero que comprendan del todo. Así como ya nos han comprendido en parte, que puedan sentirse orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes en el día del Señor Jesús. Ese día grande y esplendoroso, en el cual vamos a reinar con Él, estaremos siempre con Él. Ese día en el cual dice la palabra que no habrá más llanto, no habrá tristeza, no habrá angustia, no habrá más preocupaciones. El día del Señor va a representar en la vida de todo aquel que ha creído y se ha unido a Él un día poderoso y sobrenatural. Un día especial, un día de gozo, de júbilo, y Pablo menciona una característica de ese día, va a ser un día en el cual nos vamos a sentir orgullosos, dice Pablo, de que ustedes han creído el mensaje de Cristo, de que ustedes se han comportado como dignos del Evangelio. Querido hermano, nuestra conducta antes de que llegue el día del Señor, porque va a llegar, yo siempre le he dicho, lo crea o no lo crea, va a pasar. Queremos que todos lo crean,
quiero que tú tengas esa certeza, pero bien sea que lo creas o no, el día del Señor va a llegar. De la misma manera como llegó el día de destrucción y devastación para Babilonia, el día del Señor. De esa misma manera, la venida de Cristo va a ocurrir y nuestra conducta debe estar ajustada a la fe que profesamos. Eso dice Pablo. Yo creo que Cristo viene. Si lo crees, compórtate, que tu conducta sea acorde a lo que tú dices que crees. Y digo que tú dices que crees porque es una fe muy personal. ¿Sabes? No es una fe en este sentido de lo que dice el pastor, de lo que dice Pablo, de lo que dicen los evangélicos. Es una fe personal. Si tú dices creer en Cristo en tu corazón y tú tienes esa idea de que sí, Cristo es bueno, tu conducta debe ajustarse a lo que tú has dicho que crees. Y de esa manera, dice el apóstol Pablo, cuando llegue el día del Señor, los líderes de aquellos tiempos nos vamos a sentir orgullosos de que la iglesia se ha ajustado, ha permanecido, ha tropezado, pero se ha levantado, ha caminado en luz, no ha caminado en tinieblas, ha caminado como es digno del Evangelio, digno del llamamiento, dice la palabra con el cual hemos sido llamados. Así, querido hermano, camina en luz y que tu conducta se ajuste a la fe que has decidido depositar en Cristo. Así que mi llamado para cerrar, si aún no has dado ese paso de fe, si aún no tienes el sustico del muchacho de la historia, sí, es verdad que estoy bien, ¿verdad? Porque entonces tanto que dice, tanto que lo anuncia, que va a venir, y hay un temor, yo no creo, pero como que a veces creo, y quizás hay un temor, dígame si Cristo viene y yo no me voy. Tú lo que necesitas en tu vida es el casco de la esperanza de la salvación. La certeza de depositar tu fe en Cristo Jesús y saber de que Cristo va a venir por ti, de que Él va a venir. Y si en algún momento del camino tropiezas, en algún momento del camino te caes, está la esperanza de que ese mismo Cristo te va a levantar y no te va a levantar. Pero esto solamente es para aquellos que deciden confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Así que yo quiero que tomes la mano de tu hermano, que tengas al lado. Si no tienes a nadie al lado, búscate a alguien, acércate a un hermano. Vamos a orar. El día de hoy te motivo a que entiendas de qué es lo que necesitas en tu vida para disfrutar de las bendiciones de Dios, para tener esa esperanza de ser ya grande y esplendoroso. Lo que necesitas es a Cristo en tu corazón. Lo que crees que necesitas no es Cristo lo que necesitas. No es que tu esposa cambie, no es que cambiemos de gobierno, no es que el alumno se vaya. Lo que necesitas es a Cristo en tu corazón. Y el día de hoy quiero motivarte a que des este paso de fe. Que cierres tus ojos, vamos a cerrar nuestros ojos. Y le digas, Señor Jesús, reconozco que te necesito. Reconozco que eres salvación. Reconozco mis pecados y te confieso como mi Salvador. Señor Jesús, entra en mi vida. Señor Jesús, espero tu venida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para que algún día pueda verte cara a cara. Amén. Y a ti, Dios, y en la honra y en la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque estas palabras nos animan, nos alientan, nos motivan a caminar en fe. Nos motivan a avanzar, a no detenernos. Oh Dios, a poner nuestra mirada en lo eterno, en lo espiritual y no solamente en los afanes de este día, de este siglo, Señor. Quiero clamar, Padre, para que tu iglesia pueda caminar en luz, para que todo aquel que anda por allí en la oscuridad y está practicando cosas indignas, está teniendo una conducta reprochable, sea el Espíritu Santo que sea corrigido a través de esta palabra que se ha dado el día de hoy y podamos caminar como es digno del Evangelio. En luz, hemos sido llamados a luz. Oh Dios, y el día de hoy clamamos para que cada día nuestro corazón, nuestra alma, cuerpo y espíritu se alinee con el llamado que hemos recibido, Padre. Si hay alguna persona en este lugar que aún no tiene la certeza, la seguridad, esa esperanza de salvación que dice tu palabra, Dios, yo clamo para que tu Espíritu Santo, que es el que